Pues muy buenas noches por esta oportunidad para platicar algunos minutos. Obviamente, pues hace algunas semanas inició el año 2022. Hay 6 elecciones de gobernador en el país. Obviamente, el propio Estado de México trae una dinámica aparte, pues porque el próximo año, el 2023, habrá elección de gobernador. Sin embargo, pues los partidos políticos ya se están preparando para ello. De entrada, preguntarle, senadora, ¿cuál es su opinión? ¿Qué hay que aprender los mexiquenses respecto de cómo están definiendo candidatos los partidos políticos para el proceso de este año del 2022, que es un año antes? Eh, Me preguntas qué tenemos que aprender. Bueno, de entrada, yo quiero decirte que cada entidad federativa tiene un escenario muy particular. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado, más bien en nuestra condición de partido, es que no podemos generar trabajos en el momento solamente de que se da el ejercicio, que en el momento que se dan encuestas. Lo que nosotros estamos haciendo como partido es ya generar desde un primer momento un posesionamiento, un trabajo arduo en territorio con todos y cada uno de los diferentes liderazgos que existen en el Estado de México. Y yo creo que eso nos va a dar indicadores con mayor precisión, pues cómo se van a venir los aconteceres para el 23. Entonces, me parece que en esta parte nosotros como Estado de México, esa parte sí la estamos retomando. Estamos observando que para diversas elecciones que habrá este año, pues nuevamente se observa la coalición PRI-PAN-PRD en algunos casos, en otros no se pudieron poner de acuerdo. Morena va también aliado con el Partido del Trabajo y con el Verde en algunos estados, en otro pues complicó los escenarios. Esto también pues ya hay que acostumbrarse entonces a que hacia el 23 Coahuila y Estado de México pues también podrían haber esas coaliciones, obviamente el PRI, PAN y PRD contra Morena. Sí, definitivamente me parece que tú ya pudiste percibir que a nivel nacional el PRI ya se dio cuenta que solo no puede ganar y necesita de una serie de aliados para poder enfrentarnos a nosotros como Morena. ¿Cuáles fueron sus mejores aliados? Pues los que van en común acuerdo en sus intereses. Y ahí tenemos nuevamente algo que nos avisoró desde hace muchos años nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es la alianza que trae el PRI y el PAN y hoy se suma el PRD, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver también en el Estado de México? Esa nueva alianza. En el Estado de México el PRI ya descubrió que él solo no va a ganar y lo vimos en los ejercicios del 21 cómo se fue en coalición con estos dos partidos en diferentes municipios. No tengas la menor duda que lo vamos a ver en el 23. Se complica el escenario para Morena rumbo al 2023. Digo, en el 2017 la elección fue cerrada, obviamente el Morena tuvo una alta votación. Sin embargo, pues el PRI y PAN y PRD pues no iban juntos, no eran aliados electorales, y ahora pues se vislumbra que así sea. ¿Se complica el escenario para Morena teniendo a la oposición junta o cuál es su opinión? No, definitivamente no. Nosotros vamos bastante claros de que definitivamente el PRI realmente como partido no es un partido que nos pueda generar temor. Nos queda claro que ellos van a buscar la coalición en el ánimo de podernos enfrentar, pero recuerda que cada municipio, cada distrito tiene una particularidad donde en algunos lados el PAN tiene más presencia que en otras donde realmente no la tiene. Y es ahí donde nosotros estaremos estableciendo un criterio de trabajo, donde de manera particular haremos lo propio. Pero si tú me dices que si yo, en mi condición de delegada, estoy preocupada, no. Más bien lo que yo estoy teniendo bastante claro es que como Morena tenemos que ponernos a trabajar porque hay condiciones de ganar, porque la gente también en el fondo, así como demostró un hartazgo a nivel nacional, hoy también la gente trae un hartazgo de que no puede existir el enriquecimiento de unas cuantas personas y el Estado de México tengamos esas condiciones de miseria donde tenemos retrasos de 30, 40 años donde no se ha hecho absolutamente nada. Yo lo comentaba hace algún tiempo, nosotros ahorita, y yo quiero decirte que de manera pública estoy completamente de acuerdo con la postura que hoy hizo el Congreso
local por parte de la fracción parlamentaria de Morena, donde dijeron no más préstamos al gobernador. Somos el estado más endeudado de todo el país. Desde el 19 el gobernador viene solicitando préstamo tras préstamo tras préstamo. Somos los mexiquenses la gente más endeudada. Ya desde que nacemos tenemos una deuda de 3,500 pesos. No puede ser posible. Si nosotros viéramos que en esos préstamos se ve reflejada obra pública, se ve trabajo con las comunidades, yo considero que no tendríamos inconveniente en volver a autorizar préstamo. Pero nosotros no vemos nada, ¿no? Entonces, hay condiciones para ganar. He escuchado con atención, obviamente, la postura que me refiere, que han manifestado el grupo parlamentario de Morena en la 61 legislatura local. ¿Considera usted, de entrada entiendo que respalda pues esta decisión de los diputados locales? ¿Está actuando por responsabilidad el grupo de Morena? Porque también obviamente hay diversos criterios. Las bancadas del PAN fundamentalmente y algunos diputados del PRI dicen que se actúa con irresponsabilidad. Incluso hay otros actores políticos del Estado que han dicho que pues el Estado de México arranca el año sin un presupuesto fiscal y que si no estaban de acuerdo con el endeudamiento, pues quizá pudieron haber aprobado la ley de ingresos y el propio presupuesto, pero se actúa con responsabilidad al dejar que pasen varias semanas, definir una postura, pero finalmente tampoco se aprueba el presupuesto sin el endeudamiento. Mira, me parece que nosotros no nos podemos llamar a manejar de manera pública una serie de mensajes donde queremos hacer quedar mal a la fracción parlamentaria de Morena. Y me parece que esa es la finalidad de ese tipo de comentarios con las fracciones opositoras. Ahí nosotros debemos de dejar muy claro que nosotros no podemos permitir un préstamo, una partida de presupuesto si no está bien clara, si no está bien definida. Y no es que se le alargue, simplemente es que por primera vez le están intentando decir al gobernador, a ver, tú no puedes decirnos queremos este dinero si no me justificas en qué lo vas a gastar. Entonces, me parece que no es actuar con irresponsabilidad, es todo lo contrario, ¿sí? Que no mandemos malos mensajes. Recuerda qué ha sido el PRI y qué ha sido el PAN en otros años, ¿sí? Que no les genere molestia hoy que se trate con detalle en qué quiere gastar el gobernador el dinero que está solicitando. No puede manejar conceptos generales, no puede decir préstenme y yo no puedo rendir cuentas. Esos tiempos ya se acabaron, ¿sí? Claro. Entonces, ¿no? El año pasado pues sucedió un escenario similar, bueno, pues hasta el mes de enero, cuando se aprobó el propio paquete fiscal, se repite esta situación, lo vuelvo a repetir, pero también hace un año el propio coordinador del grupo parlamentario de Morena, Maurilio Hernández, reveló que había recibido llamadas desde la Secretaría de Hacienda y Gobernación para respaldar al Ejecutivo mexiquense y se aprobara este presupuesto. Al día de hoy, ¿tiene conocimiento si nuevamente hay cabildeos de parte de la Federación para pues, pedirles que saquen adelante este paquete fiscal o ya no hay respaldo del gobierno federal al Estado de México, al gobierno del Estado de México? A ver, el año pasado la actitud y la postura fue la misma, revisión, claro. ¿Sí? Y el argumento del gobernador fue decir, es que vamos a utilizar esa parte del presupuesto para la situación de, un ejemplo te pongo, la situación del transporte que se va a generar para Chalco, ¿sí? La pregunta que muchos diputados locales se hacen el día de hoy es, ¿cuál es el avance? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, recurso que se adjudica y que dicen que es para complementar el poder realizar una serie de obras que se está realizando de manera bipartita con el gobierno federal, yo preguntaría, ¿dónde está la inversión? Y es lo mismo que hacen los diputados locales. Entonces, yo quiero que entiendas que hoy el endeudado no es el gobernador, el endeudado es el pueblo mexiquense y esa es una tarea que están haciendo los legisladores. Entonces, si me preguntas es que si existe algún llamado, no ha existido ningún llamado, ¿sí? Por eso también la postura de los legisladores es decir, no más endeudamiento. Sí vamos a prestar, sí vamos, pero necesitamos ver avances
del dinero que se te prestó el año pasado. Y me parece que es bastante correcta la postura de nuestros diputados locales de Morena. Claro. ¿Tiene alguna información por parte de la bancada del Estado de México respecto a cuándo podría ya concretarse este asunto en la Cámara de Diputados? O sea, quizás sin el endeudamiento, sacar la otra parte, o se esperarán hasta que, pues no sé, siga insistiendo el PRI o el Ejecutivo a través de las personas que pues platican con la bancada para tratar de sacarlo adelante. Yo sé que están revisando, no han dejado de trabajar los legisladores, están cabildeando, están revisando, como se puede dar ahorita en la permanente, como se puede dar ahorita, iniciando el periodo de la próxima sesión ordinaria o el periodo ordinario que tengan los legisladores locales. Entonces, me parece que todo va a depender en la medida que también se clarifique y se pueda avanzar. Pero si tú me dices, hay un tiempo determinado, tú sabes muy bien que en cuestiones de materia de lo que es la miscelánea fiscal se tienen que revisar, ¿no? Claro. En este espacio platicamos cuando fue recién nombrada por el Comité Ejecutivo Nacional como delegada para el Estado de México. Se perfilaba que iba a llevar a cabo reuniones por todo el Estado de México y visitar a los militantes para ver cuál es su estado de ánimo rumbo a la elección que viene y preparar como estructura política para ese proceso. Han pasado ya varias semanas. ¿Cómo escucha a la militancia? ¿Está ordenada? ¿Está ya trabajando para el 23, senadora? Yo te puedo decir que nosotros no somos una militancia tranquila, somos muy inquietos. Y lo que te puedo decir es que lo que yo he venido recogiendo es que cada distrito, cada región es diferente, tiene sus matices, tiene sus problemas, pero también algo que yo puedo recoger ahorita es que hay muchísima gente que tiene confianza en Morena, muchísimas personas, hombres, jóvenes, mujeres, que tienen bastante claro que el momento de Morena es ¿sí? Que si no nos reunimos, que si no nos juntamos, nuevamente le estaremos dando ese espacio al PRI, al PAN, al PRD, y la gente ya está muy determinante en decir no más PRI, no más PRD ni PAN en el Estado de México. Hay mucha indignación, hay mucha molestia, por eso lo que te decía hace rato. Y eso es lo que yo recojo en esa militancia, en esos simpatizantes. Hay gente que el día de hoy tiene bastante claro lo que viene haciendo el presidente y considera que la mejor opción es Morena. Entonces, yo lo que te puedo decir es que lo que tenemos que hacer es generar ese ambiente de que hoy todo el mundo se sienta incluido, que comprendan que Morena va más allá de un partido político. Nosotros somos un movimiento y es un movimiento que tiene que trascender con trabajadores, con movimientos sociales, con mujeres, con jóvenes, con el magisterio, con el sector salud. Nosotros no los vemos como actores meramente en procesos electorales. Y esa parte me parece que la gente la está teniendo muy clara. Por eso cuando tú me dices qué recojo, yo recojo ese compromiso, yo recojo esa molestia, yo recojo esa necesidad de decir, estamos aquí, díganme cómo le entramos. Y eso es un escenario bastante interesante que yo te puedo decir que no está en otros lados. Yo veo un PRI desesperado, un PRI que cuando ando caminando está generando reuniones en escuelas donde a la gente en función de sacarles firmas les está diciendo necesitamos un compromiso para que nos ayuden a trabajar el 23, ¿sí? Y que en función de una tarjeta rosa, porque yo soy la que lo dice, en función de una tarjeta rosa vienen generando un ambiente de corporativismo selectivo para que la gente la vayan comprometiendo a ejercicios que se avecinan. Entonces, son contextos de trabajo completamente diferentes. Nosotros vamos por el trabajo de casa por casa, traemos nuestro periódico que es nuestro único instrumento, pero créemelo que es algo que se llama el poder de la información y eso nos va a ayudar mucho. Ahora, usted y yo sabemos que esas prácticas que me comenta pues, son constitutivas de delito, vamos, no es algo que se pueda llevar a cabo.
el partido simplemente, Morena me refiero, simplemente las observa o los está documentando, está presentando denuncias quizá electorales, denuncias penales, porque bueno, pues no se puede manipular el voto de los habitantes y tampoco se puede permitir que si se tiene la información puedan incurrirse en ese tipo de actividades, este tipo de actos. Sí, definitivamente. En primer lugar, no lo puedo considerar ahorita como un delito electoral porque no son tiempos electorales. Yo lo que te planteo es ese tipo de prácticas que nuevamente repite y repite el PRI en el ánimo de ir construyendo camino para lo que se avecina, ¿sí? Ellos tienen un trabajo muy particular, ya muy esquematizado. Nosotros tenemos otra forma de trabajar. Entonces, yo en mi condición de delegada te lo comenté y sí es cierto, recuerdo esa charla. Mi trabajo fundamental va a ser el recorrido y el estar visitando los municipios, el platicar con quien yo tenga que platicar y créemelo que en esa parte yo tengo la camiseta bien puesta, ¿no? Claro. Yo tuve un incidente como por el mes de diciembre, lo primero que me preguntan es, ¿va a seguir caminando? Sí, voy a seguir caminando. Esto es parte del proyecto que te digo, no somos un partido, somos un movimiento, ¿no? Claro. Así es, después de lo ocurrido en la zona norte del estado, hablamos por teléfono y obviamente hacíamos esa reflexión de qué es lo que vendría en adelante. Senadora, en el caso del Estado de México, los partidos políticos de mayor infraestructura, en el caso del PAN, ya se ve muy claro que Enrique Vargas del Villar va a ser el candidato en el próximo año. En el caso de Morena hay diversas versiones. Hay quien ve ya muy firme a Higinio Martínez Miranda, el senador de la República, como la opción de un grupo político en específico. También se entiende por otro lado que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría estar empujando o pensando en la secretaria de Educación Delfina Gómez Álvarez, y también hay sectores que no descartan que Horacio Duarte Olivares, el administrador general de aduanas, pudiera aspirar a esta posición. Obviamente usted está viendo un candidato B2, B3, son los únicos, hay otros personajes, quizá un expresidente municipal, algún alcalde en funciones, no sé, una legisladora federal. La baraja de los personajes de Morena para 23, ¿se reduce a 3 o se reduce a 1 o son varios, senadora? Yo no te podría decir si es 1, si son 2 o si son 3. Yo lo que sí te puedo decir es que hoy Morena sí tiene compañeros, compañeras que puedan estar a la altura de aspirar y de que con toda una serie de autoridad y trabajo en políticas públicas podemos decir que tenemos candidato o candidata para la gobernatura de Morena para el 23. ¿Quiénes puedan ser? No lo sé. Es algo que ni yo en mi condición de delegada te pudiera determinar, porque eso va a ir en función de una serie de ejercicios que maneja el nacional en función de una convocatoria, donde se realizan una serie de encuestas. Yo sé que ha existido comentarios a favor y en contra de qué tan seguras, qué tan confiables pueden ser esas encuestas. Pero precisamente porque hemos pasado por una serie de situaciones a partir de la historia, de esa confiabilidad, pues nosotros en nuestra condición desde el primer momento estuvimos de acuerdo, se avaló por parte del Consejo la situación de que se realizara por encuestas, ¿sí? Entonces, yo, al igual que muchos compañeros, estaremos haciendo lo propio, pero eso le tocará al nacional y a mí, si todavía estoy antes de que se pueda generar una convocatoria para elegir nuevos representantes ante todas y cada una de las entidades federativas del Estado, alguien que me renueve, pues ya le tocará a ese compañero ser parte de ese ejercicio. O sea, a mí no me tocará marcar. Lo que sí yo puedo ver es que hay compañeros que ya están realizando trabajo en sus distritos, recorriendo el Estado, y no es un actor, son varios. Entonces me parece que hoy pues no puedes negarle el derecho a la aspiración a la gente, ¿sí? Y bueno, yo lo que digo es que tengamos el mejor o la mejor propuesta, porque el Estado de México lo requiere, lo necesitamos. Te voy a decir algo que comento cuando yo estoy... Nosotros debemos de estar bien conscientes de que los mexiquenses y las mexiquenses queremos un poco ya de justicia. Son más de 90 años, no más PRI en el Estado de México.
Ahora, hay que decir también y subrayar que no sabemos como usted bien lo dice, quién vaya a ser el candidato de Morena en el Estado de México, pero la enseñanza de estas decisiones que se dieron a nivel nacional para los 6 estados que están ya en puerta, fue el método de vueltas, pues, Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional de Morena, presentó los números que presentaron diversas encuestadoras nacionales incluso, y de ahí surgió el candidato. Para el caso del Estado de México, pues es claro que quien esté mejor posicionado, pues tiene mayor ventaja de ser el abanderado. Los personajes del Estado de México tienen que moverse entonces, tienen que posicionarse, tienen que trabajar para aparecer altos en las encuestas del próximo año, senadora. Pues yo lo que te puedo decir es que definitivamente las encuestas van a determinar mucho, porque no solamente hablan de posicionamiento, también hablan de capacidad. O sea, hay una serie de preguntas que tienen esas encuestas que te permiten ver qué tanta posicionamiento y qué tanta capacidad tienen las personas que aspiran. Porque recuerda cómo estuvo el ejercicio con las 6 gobernaturas. No fue una situación de que se hicieran propuestas. La gente que aspiraba se registró ante una plataforma y dijo yo quiero ser. Y en función de eso se generaron las encuestas y eso fue lo que publicaron. Y por ejemplo yo te puedo decir en el caso de Oaxaca, o sea, Oaxaca, veamos cómo viene el antecedente, cómo viene Salomón, cómo viene Susana. Y pues si alguien también le caminó, si alguien conocen con mucho tiempo, si alguien ha estado constantemente también con la población, pues fue Salomón Jara, ¿no? Y no me sorprende el resultado de Salomón, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación donde yo te vuelvo a decir y regreso al inicio. Todo depende de la entidad federativa. Pero también recuerda que aquí sí vamos a tener que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención, porque el Estado de México, recuerda, el Estado de México es el más grande de todo el país, es un antecedente para el 24, ¿sí? Y recuerda que nosotros tenemos el listado nominal más grande de todo el país, somos más de 18 millones de habitantes, entonces la votación en el Estado de México es de mucha importancia y de mucha relevancia para también lo que se avecina para el 24, somos una antesala al 24. ¿Qué va a pasar en su punto de vista, senadora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pesar más el próximo año que se elige al gobernador? ¿Los resultados de gobierno de Alfredo del Mazo Maza, el titular del Ejecutivo, lo que ha ofrecido Morena como gobierno en el Estado de México, como fuerza legislativa, los resultados políticos que ha dado los presidentes municipales de Morena en el ayuntamiento? Y se lo pregunto porque pues, obviamente hay críticas de Morena hacia el trabajo del gobernador Alfredo del Mazo, pero también de parte del PRI y PAN hay críticas pues a lo que entregaron los presidentes municipales que salieron y que perdieron en las elecciones pasadas, pues, en el Valle de Toluca, en el Valle de México. Todos los días se dice que dejaron malas cuentas, que las finanzas pues, son complicadas para los que recibieron. ¿Qué va a pesar el electorado? ¿Qué es lo que va a voltear a ver en su punto de vista? Mira, yo considero que algo que tenemos que tener bien en cuenta los compañeros de Morena es que también al interior de Morena se genera la autocrítica, ¿sí? Y me parece que ser autocríticas no es estar en mal camino, es reconocer que también hay cosas que no han funcionado en su totalidad del todo bien, ¿sí? Y de ahí los resultados también. Pero también, por otro lado, no podemos decir que todo el ejercicio ha sido malo, ¿sí? Porque eso es lo que dice el PRI, eso es lo que dice el PAN y el PRD, ¿sí? Pero hay que ver qué hay detrás de todo ese discurso, ¿sí? Hay que ver también, y eso sí lo digo también abiertamente, ¿sí? ¿Cuál ha sido el juego que ha jugado el gobierno del Estado de México con todas esas administraciones de Morena, ¿sí? Yo te puedo decir que aunque han sido muy marcadas, hay que ver el tipo y el trato que le dieron a estas administraciones. No es lo mismo, ¿sí? Y esa particularidad de apoyo que tiene el gobernador con algunas administraciones que fueron priistas, pues hay que ver también cómo estuvo el trato y cómo estuvo el financiamiento y cómo está la operación que hacen muchas veces de manera, pues por debajo del agua, pues, ¿no? Yo soy más clara, yo no soy política, yo soy una mujer que camina y tú te puedes dar cuenta que muchas veces a nivel de manera pública agarran y hacen comentarios
que en el caso del, ¿qué te gusta? Toluca, ¿sí? Que el compañero a raíz de que hizo una mala administración, esto, sí, pero hay que ver la actitud que tuvo el gobierno del estado al no haberle facilitado las partidas presupuestales que en su momento se había comprometido a dárselas, ¿sí? Y cuando ven que no se les está facilitando esa situación de que queremos un préstamo para poder realizar, dicen, entonces no te damos nada porque tu partido no nos está facilitando lo que queremos en la Cámara, ¿sí? Eso es lo que no te mencionan, ¿sí? Y ahí es donde generan que la confrontación de la ciudadanía, de que no les pagaron aguinaldos, de que no les pagaron sueldos, de que no pudieron pagar y soslayar una serie de gastos al interior de las administraciones casi a final del año, ¿sí? Y es donde ellos dicen, es que es tu mal administración, es que es el de Morena, es esto, es lo otro. Mira, entendamos, estamos viviendo un momento histórico. El PRI está en declive, ¿sí? Ya la gente con facilidad no le cree. Y hoy, de cualquier situación que genere Morena, ellos lo estarán usando para querer contrarrestar y decirle, mira, Morena no funciona, mira, Morena no trabaja, mira, y este es el gobierno por el que tú votaste, ¿sí? Entonces, son la práctica del discurso que ahorita está utilizando el PRI, ¿no? En el ánimo de denostar. Claro. ¿Cómo llamarlo o entenderlo eso, senadora? Entonces, el trato del gobierno del estado hacia los municipios de Morena fue inequitativo o tuvo algún sesgo, como pareciera que lo deben tenerlo con temas electorales, porque vamos, mucho se ha dicho que hay una muy buena relación, coordinación entre el gobernador Alfredo del Mazo Maza y el presidente, incluso lo han criticado, el gobernador priista, no lo han criticado por tener una relación, ellos lo llaman institucional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que se refleja a nivel nacional entonces no ocurre en el estado. Para con los municipios, ¿hubo un trato desigual de parte del gobernador, senadora? Definitivamente, una cosa es el trato que el gobernador pueda tener con el presidente, porque el presidente de la República, si algo ha tenido bastante claro, es que él va a trabajar con todos los gobernadores de manera indistinta, sean del partido que sean, ¿sí? Pero eso no quita que el gobernador, que estamos hablando de aquí de nuestro estado, utilice prácticas y políticas públicas donde genere una especie de, muchas veces, hasta de limitar, obstaculizar, como tú le quieras llamar, varios efectos de trabajo con la situación de los presidentes municipales, ¿sí? Lo vimos a principios de lo que fue el 18-19, donde no les liberaban varios recursos a presidentes municipales. Tuvo que intervenir el profesor Maurillo, que era presidente de la Junta, el senador Higinio y tu servidora. Hay muchas cosas y muchas situaciones que también tenemos que ubicar, que el PRI, con actores y cuadros enquistados en diferentes secretarías, bloquean el trabajo de muchos presidentes municipales y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y te voy a poner un ejemplo muy concretito, ¿sí? No es la CFE, son actores que tienen más de 18, 20 años dentro de las estructuras de la Comisión Federal de Electricidad, que cuando se dio el caso de una serie de hundimientos en Valle de Chalco, ¿sí? Le cortan la luz, ¿sí? Para el bombeo del agua, ¿sí? Al presidente municipal Armando. ¿A quién se le ocurre cortarle la luz en una etapa de hundimiento para que no pueda bombear el agua a una colonia que tenía un problema de hundimiento? ¿Sí? Eso se llama guerra sucia, ¿sí? Y eso lo hacen, y revisándolo, no lo hacía la gente, no lo hacía el superintendente, lo hacían gentes que nos queda claro que siguen sirviéndole al Estado. Y lo mismo lo vemos con el magisterio, con el sector salud, con la Fiscalía Agraria, con muchísimas figuras que tienen que ver mucho con el trabajo que desarrollan los presidentes municipales de diferentes ayuntamientos. Pero si tú ves una administración priista, no, al contrario, ¿sí? El comportamiento es otro, ¿sí? Entonces, en esa parte quiero que me entiendas un poco cómo viene el golpeteo por debajo. Y eso lo venimos viviendo desde el 18, ¿sí? Entonces, hoy que se vaya a intensificar, sí lo creo. ¿Por qué? Porque se avecina una elección de Estado y es el 23. Entonces, quizá lo que le faltó, lo que le ha faltado
al partido Morena del Estado es una dirigencia que lo diga, ¿no? Porque bueno, ahorita estamos platicando y lo comenta, pero pues no se dice con esa claridad. Los presidentes municipales tampoco pues señalaron lo que usted me está diciendo, y bueno, pues ya perdieron las elecciones, viene un nuevo proceso de gobiernos que están entrando, y pues ya en unos meses irá incrementando pues este ambiente electoral rumbo a la definición de candidatos y luego la elección de gobernador. ¿Cuál es el trabajo que viene finalmente para ir concluyendo la conversación que la agradezco? ¿Cómo se va a venir reforzando entonces Morena, ya asumiendo este discurso de reconocer que el trato con el gobierno ha sido desigual, incluso con algunos criterios orientados a hacer quedar mal a los gobiernos de su partido, pues, senadora? Definitivamente algo que nosotros tenemos bien claro es informarle a la gente el papel que ha venido jugando la gente del PRI, que está encabezada por Alfredo del Mazo Maza, y que de alguna u otra forma se va a venir intensificando como no tienes idea. Te vas a acordar de mis palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya venimos en una cuenta regresiva donde ya venimos a enfrentar en menos de año y medio un ejercicio de elección que es la gobernatura del Estado de México, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si ahorita desde el primer momento no le estamos dando ese préstamo que tanto quiere, ¿sí?, el golpeteo para con nosotros como partido se va a intensificar, ¿sí? Y te digo, va a querer ahorcar a nuestros municipios que son gobernados por Morena. No tengo dinero, no te puedo dar, no esto, no lo otro. Y por el otro lado, estará generando la construcción de redes para ir generando ese trabajo de corporativismo, de compra, encaminada al ejercicio de elección del 23. Si tú me preguntas qué vamos a hacer, nosotros vamos a intensificar el trabajo del territorio, vamos a informar, vamos a desenmascarar, vamos a dar a conocer lo que están haciendo, porque hoy el instrumento básico de Morena es la información, ¿sí? Se acabaron los partidos despenseros, no somos de eso, ¿sí? Ya entendimos que hoy la historia nos dice que el trabajo de hacer política, de fortalecer a Morena, tiene que ser tocando puertas, informando y trabajando de manera muy ardua en todos y cada uno de los municipios. Nos fuimos a una elección extraordinaria en Ixtlalpan, ¿y sabes cómo la ganamos? La ganamos caminando, ¿sí? Y viene a Clauta. Y te voy a decir, vamos a volver a caminar, vamos a trabajar con la gente. Alguien me decía, ¿qué nos puede adelantar? No te voy a adelantar nada, porque yo no soy de las que anda diciendo cosas de manera adelantada. Yo siempre he dicho que por delante pongamos el trabajo, y el trabajo es el que va a determinar los resultados de lo que nosotros hagamos. Y en esa confianza estoy. Tengo que trabajar, tengo que recorrer municipios, y bueno, en esa frecuencia estamos. Senadora, pues le agradezco mucho la oportunidad para platicar. Ha tenido pues esta atención de responder mis llamadas vía Zoom en anteriores momentos, y bueno, estaré pendiente de aquí al 23 lo que suceda en nuestro querido Estado de México. Le agradezco mucho que me haya tomado estos minutos. No, yo te agradezco a ti más, te agradezco más de veras que me brindes la oportunidad de poderte compartir cuál es la visión, cómo la estamos viendo, cuál es la expectativa de trabajo que nosotros podemos tener en el Estado de México. Y bueno, algo que te voy a decir, yo pongo por delante el optimismo, la confianza, pero sobre todo esa gente, esas expresiones que nosotros vemos cuando caminamos y que nos dicen, confiamos en ustedes. Eso es lo que nos mantiene a nosotros en este trabajo. ¿Sale? Cuídate mucho, José. Hasta luego.